Hola, bienvenido a mi canal. Espero que este video te sirva de mucho. El día de hoy vamos a hacer un programa que determine si un número pertenece a un rango especificado. Entonces el rango en cuestión va a ser el rango de números del 5 al 25 y ese rango va a ser lo que se denomina rangos cerrados. No van a estar abiertos por los extremos, sino cerrados por los extremos. Entonces vamos a empezar con la primera parte. La primera parte consiste en colocar un mensaje pues primero, mostramos el mensaje de bienvenida indicando que es el programa. Damos clic en Output, soltamos abajo del Start. Y recuerden que dando clic sobre el elemento se puede editar, entonces le damos doble clic y aparece la ventana de Enter Output Here y aquí vamos a colocar el mensaje, va entre comillas y ponemos bienvenido al diagrama de flujo de datos que indica si un número capturado por el usuario pertenece al intervalo 5,25, es la versión 1.0 de este programa. Terminamos, le damos Done y algunos me han preguntado qué significa la palomita de aquí abajo. En Current Line significa que al final va a haber un salto de línea. Si no quieres que haya un salto de línea con el siguiente mensaje, es decir, que el mensaje no aparezca el siguiente mensaje aparezca enseguida de entonces quitas esta palomita. Si tú deseas que el mensaje aparezca en una línea diferente, entonces le damos clic en esto. Ya está. Vemos el mensaje, está bien. El siguiente punto va a ser la captura. Si pensamos qué es lo que requiere el programa, solamente requiere capturar un número y después validarlo. Entonces habrá que capturar ese número. Entonces el número lo vamos a capturar a través de un input. Jalamos y soltamos. Entonces le damos clic aquí y aquí dice Enter from here. Aquí es donde colocamos el mensaje que va a ver el usuario en la ventana de captura. Le damos escribimos entre comillas y ponemos el título siguiente, teclee un número, dos puntos, cerramos comillas y después en enter variable here vamos a colocar la variable que vamos a ocupar, en este caso va a ser número. Recordemos que las variables no pueden llevar acentos, es una convención en la mayoría de los lenguajes de programación, aunque algunos lo soporten, pero preferible que si no lleve acentos. Ya terminó la primera parte, ya está el tecleo un número de get número, ya ahí está. Y como seguimos todavía con la serie de temas relacionados con el if, pues vamos a jalar un selection que es un elemento decisivo para validar la condición. Entonces yo suelto aquí y en este lugar es donde voy a colocar la validación de si el número pertenece al intervalo 5,25 cerrado por ambos extremos. Si fuera con paréntesis sería abierto. Entonces vamos a hacer primero un clic aquí y editarlo. Y nos muestra la ventana. Esta ventana es la correspondiente al lugar donde colocamos la condición. Las condiciones pueden ser una o varias. Conforme pasa el tiempo, los programas se hacen más complejos y conforme vamos avanzando en el aprendizaje de la herramienta Raptor y de los diagramas de flujo, nos damos cuenta que pues la primera vez solamente iba un if solo y después vamos a ir viendo, como en el caso de hoy, que va a haber un if con otra condición, o sea, son doble condición que debe cumplir. Entonces vamos a poner la primera condición. Primero, el número debe ser mayor o igual que el 5. Número debe ser mayor e igual que 5. Ya estamos indicando la primera parte, le estamos diciendo que nos cheque que este número sea mayor o igual que 5, pero al mismo tiempo tiene que ser menor e igual que 25. Entonces colocamos la variable lógica, operador lógico AND. Número debe ser menor e igual que 25. De modo que cualquier número que no se cumpla con esta condición no va a pasar la prueba. ¿Y cómo se lee esto? O sea, quiere decir que si el 5 se ingresa, debe decir que sí pertenece al rango.
Si se pone el 6, el 7, cualquier número más grande que 5 va a pasar, pero al mismo tiempo tiene que ser más chico que 25 o igual que 25. Eso es lo que nos está diciendo. Ya que terminamos, le damos un done y ya está nuestra condición doble, que sea mayor o igual que 5 y menor o igual que 25, y ya tenemos todo, la base. La siguiente parte corresponde a mostrar los mensajes correspondientes si el número pertenece al rango o no pertenece al rango. Entonces, primero, si pasó la prueba, se va del lado del yes, y entonces aquí es donde colocaremos el primer mensaje. Jalamos un elemento output y lo soltamos abajo. Entonces, ya que está esto, le damos doble clic y aquí colocamos el mensaje que tiene que ver el usuario. Entonces ponemos comillas, el número, cerramos, dejamos un espacio, cerramos comillas, concatenamos el número que se ingresó. En este caso se guardó en la variable número. Volvemos a concatenar y ponemos el mensaje espacio si pertenece al intervalo. Y aquí es donde colocamos el intervalo, pues para que vea que el usuario que sí lo hizo bien. 5,25. Cerramos el mensajito y cerramos las comillas. Entonces, ¿qué es lo que va a ver el usuario en este momento? Pasa la prueba y le va a indicar el número que capturó si pertenece al intervalo y le damos done. Del otro lado sería lo mismo, pero en lugar de colocar el sí sería el no. Entonces jalamos otro output y arrastramos del lado del no. Entonces colocamos entre comillas el número, espacio, cerramos comillas, concatenamos con la variable que queremos imprimir, es decir, la variable número, concatenamos nuevamente y ponemos un espacio, un no pertenece. Al intervalo. Entonces no pertenece al intervalo y colocamos el intervalo 5,25. Cerramos y cerramos las comillas para que se cierre el mensaje. Damos un done y termina. Y entonces pasamos a las pruebas para ver si funciona. Prueba número 1. Entonces recuerden que la prueba se hace a través del botón de Step to the Next Shape. A menos que quieras verlo de forma rápida, le das Execute Completion. Y entonces en Completion lo que hace es que se ejecuta y nada más se para cada que encuentra una captura y solamente así. De lo contrario se va el ciclo completo. Pero como estamos paso a paso, es mejor verlo en este momento así. Estamos con Start, clic otra vez y le decimos bienvenido al diagrama de flujo que indica si un número capturado por el usuario pertenece al intervalo 5.25. Vamos a ver si es cierto. En consola estamos viendo esto. Bienvenido al diagrama de flujo que indica si un número capturado y bla bla bla. Está bien. Otra vez siguiente. Y dice teclea un número. Entonces aquí vamos primero a hacer la prueba para un número que no pase la prueba. Vamos a poner el número -1, que es un número negativo y está fuera del rango. Entonces, el número se guardó aquí en el área de variables y vamos a validar. Número es mayor o igual que 5, pues eso es falso. Y es menor o igual que 25. Aquí me pueden decir, bueno, es que dice que es menor o igual que 25. Sí, pero aquí la regla me dice que tiene que cumplir las dos reglas al mismo tiempo. Que sea mayor que 5 y menor e igual que 25. Entonces, como no cumplirá la última, pero como no cumple la primera, entonces no pasa la prueba y se tiene que ir del lado del no. Entonces vemos que manda a imprimir un mensaje y termina. Flowchart complete y vemos los resultados en consola. Y me dice el mensaje que vimos hace un rato, bienvenido. Y el resultado es el número -1 no pertenece al intervalo 5,25. Y terminó completo y ya podemos limpiar la consola para hacer la siguiente prueba. Siguiente prueba, vamos a colocar un número que se encuentre dentro del rango. Entonces vamos a colocar el 7. Damos clic, Start, bienvenido. Tecleo un número, le voy a dar un 7. Doy un OK. Le damos siguiente. Y
En este caso sí pasó, el 7 es más grande que 5 y menor que 25. Por lo tanto sí pertenece al intervalo y pasó del lado del yes, es correcto. Termina nuestra ejecución con un flowchart complete y nos muestra el 7 sí pertenece al intervalo 5,25. Y terminamos. Vamos a hacer la última prueba donde probamos un número de los extremos, ya sea el 5 o el 25, pero en nuestro caso vamos a probar el 25. Vamos a darle clic. Bienvenido al diagrama de flujo y ya saben el típico mensaje, se imprime en consola. Ya recuerden que normalmente la consola la pone en segundo plano, a menos que hagas más pequeña tu ventana, pero pues se pone en segundo plano. Y si no, pues le das clic abajo en la bandeja de tareas y lo buscas, le das clic y ves el mensaje. Das un clic, le clic un número, vamos a comprobar el 25 que habíamos dicho, le damos OK. ¿El 25 es menor e igual que 25? Pues sí, va a pasar y es un sí, correcto, ya está del lado del yes. Y dice end y flow shall complete. Nuestra consola final nos dice el número 25 sí pertenece al intervalo 5,25. Y limpiamos y ya quedó. Vamos a hacer un nuevo diagrama muy similar a este. Entonces, vamos a validar ahora un intervalo mixto. ¿Qué es un intervalo mixto? Los intervalos mixtos son aquellos como el intervalo que mostramos en el ejercicio 1 anterior. Es donde el intervalo mixto te permite, de un lado incluye el extremo y del otro lado no incluye el extremo. Eso es algo que tiene que ver con cálculo. Por cierto, si les interesa, ahí tengo un par de materiales relacionados con esta parte de los intervalos que se refiere a la materia de cálculo. Entonces ya está esta parte del inicio. Vamos a sacar el primer elemento que siempre es el mensaje de bienvenida. Y pues un doble clic para editarlo. Bienvenido al diagrama de flujo de datos que valida que un número pertenezca al intervalo abierto por la izquierda del valor 5 y cerrado por la derecha con un 25. Es decir, del 5 al 25, pero el 5 no lo incluye y el 25 sí lo incluye. Done, terminamos. Bueno, entonces en este caso es un intervalo, les llamamos intervalos mixtos. Los intervalos mixtos son muy importantes dentro del área del cálculo o las bases del precálculo, si es que les debemos llamar. Y pues es un tema muy interesante. Bueno, ya tenemos nuestro mensaje, ya tenemos todo eso. Pues obviamente lo primero que debemos hacer es darle clic en un input para que se capture ese número, ¿no?, que queremos validar. Pues entonces les jalamos el input, se edita con un doble clic y dentro de él colocamos un mensajito como ingrese o teclee el número que desea validar. ¿Sí? No siempre tiene que ser tecle, vamos a variarle de vez en cuando, pues a ver si ingresa el número que desea validar. Y pues la variable puede ser otra vez número o number o alguna otra, pero pues normalmente se le pone número. Es importante que las variables se llamen o representen lo mismo que están guardando. O sea, porque lo de menos es ponerle X o X1, pero si es un programa muy complejo, después te puedes perder. Entonces la recomendación y una buena práctica de la programación es que si tú le vas a poner un nombre, trata de que el nombre que se le está colocando sea representativo de lo que está capturando. Si no, no es adecuado colocar pues un nombre que sea ajeno, ¿no? Y además ni se va a entender. Pues ya le damos done. Hay que guardarlo, lo voy a guardar. Intervalo 2. Sí, entonces aquí nada más le doy un clic en done, recuerden. Terminamos, ya está. Y pues ya que sigue, pues nuevamente lo mismo que la vez pasada, pero en el anterior, solo que ahora vamos a hacerle una pequeña modificación. Entonces en el condicional que vamos a editar le damos doble clic y dice, bueno, primero número, en esta ocasión solamente debe ser mayor que 5, el 5 no.
Esta es la regla del cálculo. Nos dice que en un intervalo abierto, el número que está indicando en esa parte del intervalo no se considera. Por lo tanto, solamente tiene que ser mayor, pero no igual. Por eso el número es mayor que 5 y el operador lógico, número debe ser menor e igual que 25. Esa es la diferencia. En el programa anterior solo era número mayor e igual que 5 y ahora es número menor e igual que 25. Y damos done, ya está. Ya en esta ocasión solamente va a pasar la prueba a cualquier número más grande que 5. Entonces vamos a hacer los mensajes correspondientes para cada rama. En el caso del yes vamos a colocar un mensaje indicando que el número sí pertenece al rango. El número, espacio, comillas, concatenamos el número, que es la variable número. Concatenamos con otra vez con el mensaje si pertenece al intervalo, comillas, y termina. No hay que hacerle gran cosa. Done y terminamos. Ahora nos vamos del otro lado, del lado del no. Otro output, jalamos un mensajito, damos doble clic y aquí colocamos el número, espacio, comillas, cerramos para que el mensaje continúe y concatenamos la variable que se va a imprimir número, concatenamos con otro mensaje, dejamos otro espacio o ya no, bueno, sí, un espacio, ya no espacio porque, bueno, sí espacio porque si no se va a juntar. No pertenece al intervalo. Bueno, aquí no le puse el intervalo ahora, 5,25 comillas. En el anterior se me olvidó colocarle el intervalo, ¿no? Entonces aquí le agregamos el 5,25. 5 abierto, 25 cerrado. En este caso tenemos que hacer más pruebas porque hay que hacer una prueba donde validemos cada extremo. Prueba número 1. Bienvenido al diagrama de flujo que valida. Ok, nos va a mostrar el mensaje en consola. Ya está aquí mostrándonos la consola. Ahí está la consola. Bienvenido y ahí está esperando. Le damos siguiente. Ingresa un número. Vamos a colocar en este caso el 1. Está aquí. 1 es mayor que. El 1 es mayor que el 5. Eso es falso. Y es menor que 25. Sí es menor que 25, pero el AND funciona que tienen que ser las dos condiciones forzosamente al mismo tiempo. Yo le doy. Entonces no pertenece y es correcto y termina. Y flow shall complete, vemos la consola y dice el número 1 no pertenece al intervalo 5 abierto, 25 cerrado. Limpiamos la consola para que no la siguiente prueba esté limpia. Y empezamos entonces con prueba número 2. Vamos, siguiente. Vamos a validar a un número que se encuentra dentro del intervalo. Entonces aquí, ¿qué número? Pues el 10 que está dentro del intervalo. Damos OK y 10 es mayor que 5, sí, y menor o igual que 25, sí es correcto. Entonces se va del lado del yes y nos va a mostrar el mensaje que sí pertenece, flow shall complete. Vemos la consola y nos dice, bienvenido, el mensaje inicial. El número 10 sí pertenece al intervalo. Limpiamos nuevamente y ahora nos vamos con las últimas dos pruebas. Vamos a probar cada extremo. El 5 y el 25. El 5 no debería tendría que irse del lado del no, porque ese número no pertenece a ese intervalo, porque es un intervalo abierto. Entonces vamos a ver si es cierto. Damos clic, ingreso un número, y en este caso del número voy a colocar el número 5. Entonces damos OK. 5 es mayor que 5, eso es falso, porque es igual, pero no mayor. Vamos a ver. De ese lado nos va con el lado del no, y es correcto. Y termina y vemos la consola. Después de flow shall complete lo vemos. El número 5 no pertenece al intervalo 5,25. Termina. Limpiamos y vamos a la siguiente y última prueba. Vamos a validar el 25. El 25 tiene que estar dentro del rango. Entonces este debe decir sí pertenece. Siguiente. Ponemos el 25.
un OK. El 25 es mayor que 5, sí, y menor e igual que 25 también. Entonces se tiene que ir al lado del sí. Entonces dice que si pertenece, termina, closure complete, y nos dice el número 25 sí pertenece al intervalo 5,25. Por lo tanto, nuestro programa quedó bien hecho y ese sería todo. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, compártelo y no olvides en suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima.